Vos sabés que hay cerros muy recurrentes, un ejemplo, y muy atados a la ufología. Un ejemplo en Francia, Bugarach, el cerro Asvedra en la isla de Ibiza, el cerro Uritorco acá, que es un referente mundial, ¿no? El cerro Uritorco acá, porque no deja de ser una cuestión arquetípica. Exacto. Entonces, Exacto. en ese arquetipo iniciático, necesitamos un ascenso, ahí aparece el cerro. Claro que sí. Fíjate que Kenneth Arnold se cansó hasta el cansancio de decir lo que vos bien describiste al principio, que él vio 9 objetos con forma de media luna, con forma de la delta, que no tenían que ver con los platos voladores. Sin embargo, esto él lo dice en el 50 y pico, lo dice nuevamente en un congreso en el 77. Ahora, vos fijate, en el libro de Anganuzzi, Historia de los platos voladores en la Argentina, sí, se afirma que Kenneth Arnold vio 9 discos voladores, sí. 9 platos voladores, se habla de la forma del disco. En el diccionario argentino de ovnilogía de Ruth Herstel del 88 se vuelve a hablar de los 9 discos, o sea, de la forma. Siempre se habla de eso. Ahora, entonces el tema es, en lugar de enojarnos, pero están escribiendo cualquier cosa, ¿por qué se insiste en el plato, en lo redondo, en el rotundum, como decía Carl Gustav Jung? Sí. Porque el mito se organiza con 9 discos. Es como el mito del Yacyretá Teré. Lo disparará el canto de un pájaro, pero acá no importa el pájaro. Acá no importa si lo que vio Kenneth Arnold desde el punto de vista de la verdad absolutamente histórica eran 9 misiles, o eran 9 aves, o eran 9 pelícanos. Dentro de las aves eran pelícanos o gansos. En el inconsciente colectivo en todo el mundo recuerda esos discos. De hecho, se empiezan a ver esos discos. Ahora, los platos voladores como platos, el diseño de platos, ya lo podemos ver en los años 30. Ya estaba en los años 30. O sea que el relato de Kenneth Arnold lo consolida. Entonces tenemos todos los elementos de una especie de teofanía. Kenneth Arnold, la persona, que va hacia una montaña, que ve estos 9 objetos, que la prensa recoge que estos 9 objetos son discos, ¿no? Son platos, a pesar de que él lo desmiente todo el tiempo, lo aclara, pero no interesa, que son 9. El 9 nos remite, fíjate, el número 9 tiene mucha fuerza desde lo arquetípico. Nos recuerda las 9 bienaventuranzas, los 9 coros de ángeles, las 9 musas de Apolo. Y vos podrás decir, ¿y qué tiene que ver todo esto? Es que todo eso está en el inconsciente. De alguna manera lo hemos estudiado, lo hemos leído. El testigo virgen una pregunta, no existe. Carlos, te corto un minuto. ¿Podés considerar que el 24 de junio, o sea, la célebre visión de Arnold, lleva a un cambio de referente social en algo? Sí, evidentemente creo que a partir de ahí empieza una especie de oscurecimiento, y ahí vamos a lo que plantea René Guénon acerca de los 2 San Juan, o acerca de los 2 santos Juanes, como sería una traducción más correcta, exacto, ¿no? Sí. De la misma manera que ahí es donde llega el sol al límite y empieza a ir hacia el sur, se empiezan a alargar las noches. Fíjate que al mismo tiempo empieza la Guerra Fría, fuertemente la Guerra Fría, tensiones tremendas. Alguno podría decir, bueno, pero eso es metahistoria. Y sí, será metahistoria. Estamos haciendo una interpretación semiótica. Sí, te entiendo. Y tenemos elementos que nos muestran esta cuestión, ¿no? Sincrónicamente, mientras charlábamos con Diego Viegas de este punto, yo tenía la radio, estábamos hablando por WhatsApp, cuando estábamos poniéndonos de acuerdo para escribir este artículo, para una reedición de su libro. Y en la radio estaban pasando el tema Fiesta de Joan Manuel Serrat, ¿no? Entonces
Fíjate qué interesante. Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer oscuras y hoy poblada de bombillos. O sea, ya se ve la oscuridad, recoger las basuras, el ascenso, ¿no? En la noche de San Juan, bueno, se habla de cómo se confunde el bien y el mal, cómo comparten su mujer y su gabán, hombre de 100.000 raleas. Es decir, es un rito, no deja de ser la fiesta de San Juan un rito de disolución, de formateo, ¿no? Como es el carnaval también. Todas las comunidades tienen ese rito donde hay una especie de drenaje de tensiones, donde es ese formateo. Después el tema de Serrat termina diciendo, ¿no? Se acabó, el sol nos dice que llegó al final. Por un minuto se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta. Ahí va, que arriba mi calle, bueno, se viste de fiesta, el sol sigue acompañando, el sol sigue acompañando. Y acá hay un tema que lo planteamos en ese artículo. Todo se formatea, pero todo sigue igual, ¿no? Es todo, o sea, cada cual, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a sus divisas. Ahora, ¿no será que justamente este rito iniciático, esto es un eco de algo que no se hace bien tampoco? Y entonces, fíjate que parece ser un intento de la tradición primordial que deberíamos poder decodificar, de reconectar con estas cuestiones, y a partir de ahí empieza toda una situación de tensión, de carrera armamentista. Creo que todavía estamos viviendo los ecos. Sí, por supuesto. Por eso creo que es un gran espejo de un intento de reconexión de Occidente con la tradición primordial que no hemos podido decodificar bien. Decodificar bien, exacto. Y se transformó todo en un gatopardismo, digamos, ¿no? Todo cambie para que no cambie nada. Exactamente. Fíjate qué interesante que, por ejemplo, muchos dicen, bueno, es una bandada de pelícanos lo que vio Kenneth Arnold. El pelícano no deja de ser en la iconografía cristiana. El pelícano es una ave muy interesante porque, pongamos que lo que yo he visto sea una bandada de pelícanos, supongamos, porque aquí dicen que no correspondió con la época, pero supongamos. Si bien sabemos que en la realidad esto aparentemente no ocurre, pero en la iconografía cristiana el pelícano, para alimentar en casos de hambre a sus polluelos, se abre el pecho y los nutre con su propia sangre. Por eso el pelícano representa a Cristo. El pelícano también, te diría, es el grado de pelícano, es el 4º grado en una de las órdenes de inspiración Rosacruz, ¿no? Como la Orden Rosacruz Iniciática. Claro. De hecho, vuelvo a mencionar menciono también esta fuente. Vean los videos de Orsi, están en internet, porque a mí me gusta que lo que estoy diciendo se pueda verificar. ¿No? El primer grado es el grado de cuervo, el segundo grado es el grado de cisne, cuervo que representa la nigredo, el grado de cisne el albedo, el tercer grado es el grado de águila, que representa citrinitas, que ese es el grado intermedio. El 4º grado, ruedo, es el grado del pelícano. El 5º grado es el grado de ave fénix, ¿no? Si buscan esos videos, lo van a poder ver justamente Fileas de Montesexto, que es el director. Bueno, ahí estoy citando justamente una de las órdenes. Casualmente, Arnold, el apellido Arnold, de Kenneth Arnold, hace referencia al águila. O sea, fíjate todos los elementos desde la semiología que van apareciendo en este tema, ¿no? Y bueno, una de las traducciones de Kenneth tiene que ver con el fuego. Entonces, aparecen muchísimos elementos de significantes y significados que al deconstruirlos o al escarbar o al revisar como si fuera un palincesto, el mito, insisto una vez más, cuando hablo del mito no lo hago en un sentido peyorativo,
No, como cuando uno puede decir un café, eso es un mito, como diciendo es un macanazo, no. El mito es un relato que es de por sí muy rico y que transmite información que no se podría transmitir de otra manera, porque la metáfora, en lugar de ser un macanazo, lo que hace es apelar simultáneamente a literalidades y a analogías. Entonces, transmite un enorme paquete de información. Sí, exacto. Claro, después Kenneth Arnold baja, comenta, y ahí aparece, bueno, una explosión, todo el mundo ve platillos, ¿no? Con todo el mundo empezaba a ver platillos, por supuesto. Claro, y platillos, boca abajo y boca arriba, remachados en el borde. ¿Y eso a qué nos recuerda también? Eso nos remite a una especie de atanor. Hay algo ahí adentro. Ajá. Algo está guardando ahí. Sí. Como si fueran arcas. Como si fueran arcas, como el arca de Noé, ¿no? Ajá. A ver, sí. a mí me puede decir, bueno, el arca de Noé, a mí me causa mucha gracia cuando empiezan a decir, no, hay que ver el arca de Noé, hay que buscarla por si existió. Lo que interesa del relato del arca de Noé es otra cosa, es otro punto. La verdad es que para mí es irrelevante si tuvo existencia histórica o no el arca de Noé. Lo que está comunicando es otra cosa, es primero que la humanidad, somos todos hermanos, ¿no? Después fíjate que el relato del arca de Noé plantea un proceso alquímico. Y esto invito a que lean a Annick de Jusenal en el simbolismo del cuerpo humano. Era una enfermera que pertenecía a la Iglesia Ortodoxa de Francia y que además estudió profundamente la Kabbalah. Exacto. ¿No? Cito todo esto para que vayan a las fuentes de lo que estoy diciendo. Sí, señor. Entonces, cuando explica el relato del arca de Noé, dicen, cuando se empieza el periodo de fermentación o putrefacción o nigredo, ¿no? Para construir esa nueva humanidad, después que ingresan Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, los animales, la primera ave que suelta una vez que para el diluvio es un cuervo, color negro, la primera fase de la alquimia, nigredo. No es casual, no es casual eso. La segunda ave es una paloma blanca, que va y vuelve varias veces, que trae el olivo, ¿no? Y después no vuelve más. Después, cuando se baja Noé, ahí ya entramos en el ruedo, ¿no? Recordemos que Adamo, viene de rojo. Entonces, insisto, vayan al libro de Jusenel, no lo estoy inventando yo. Entonces, la forma del plato volador nos está, del plato volador del que hablan las crónicas, a pesar de que Kenneth Arnold se hartó de decir que él nunca vio platos voladores, Exacto. Que vio otra cosa. Pero se siguió escuchando, se siguió leyendo, se siguió viendo esto. Como si fueran esas 9 arcas, es decir, como si la humanidad tuviera un anhelo no concluido, un anhelo no concretado. Ahora alguno me podrá preguntar ahí en el chat, pero entonces vos creés que no son naves. No, para mí no son naves. ¿Crees en que pueda haber vida en otros lugares? Sí, creo, pero no tiene nada que ver con esto. Bien. Hay un historiador, Marc Bloch, que yo lo sigo mucho, inclusive cuando estudiaba historia. Marc Bloch es uno de los creadores de la escuela de los anales. Y él decía lo siguiente, Mario. Él criticaba muchísimo a los historiadores o historiógrafos que tomaban únicamente los documentos auténticos. Él dice, son importantes los documentos falsificados también, porque hay que ver por qué existió el interés de falsificar determinados documentos. Exacto. Hay que tomar los documentos apócrifos porque nos están revelando información muy, pero muy importante. Exacto. ¿No?
Y él, ahí, justamente la Escuela de los Anales incorpora elementos de economía, elementos de antropología, toda una serie de elementos. Lamentablemente, Marbloch murió en las cárceles nazis. Sí. Pero él fue uno de los primeros en notar cuando estudia a los templarios. Dice, che, pero, a ver, los templarios que admiten, fíjate qué interesante esto, ¿no? Qué terrible. Que admiten haber tenido ciertas prácticas diabólicas, etcétera, etcétera, resulta que fueron interrogados por los mismos interrogadores. Hasta ese momento no se reparaba mucho en eso. Che, ¿quién interrogó a estos tipos? Exacto. Es casualidad, ¿no? Que los testimonios prácticamente calcados, que sirvió para aniquilar a los templarios, sí. Ellos intervenían los mismos interrogadores. Entonces, yo digo, está bueno tratar de ver la historia, estudiar los relatos desde muchas perspectivas. A ver, ¿esto invalida que algún día alguien diga, che, no, sí, pero eran naves extraterrestres? No invalida ni altera nada, porque en definitiva, si eran naves, insisto una vez más, si eran naves extraterrestres, si eran misiles de prueba, si eran aves, no dejaron de ser el soporte sobre el cual se apoyó toda una mitología, una serie de mitemas que a Occidente les está diciendo algo. No sé si más o menos traté de sintetizar, Mario, para no ser aburrido. No, por favor, te estoy... Mira, yo creo que es una de las pocas veces que me he quedado más callado escuchando. Vos sabés que a mí me cuesta hablar de esto, o sea, no es que me cuesta, sino quiero decir, tomo muchas precauciones, porque lamentablemente viste que en todos los ámbitos hay muchos fundamentalistas del aire acondicionado. Sí, exacto. Y entonces... bueno, pero vos sos un escéptico. No, yo no soy ni escéptico, ni negador, ni místico. Yo estoy aplicando una serie de métodos a estudiar un relato. Exacto. Esos métodos, como los comenté acá, y que además mencioné las fuentes para que vayan y las vean, me arrojan esto. A ver, podremos estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero me arrojan esto. Y la historia, y la metahistoria, y la ciclología, acerca de la ciclología, hay bastante en Internet. Sí, obviamente, como todo, hay que tomarlo con pinzas. Pero voy a dar un autor que me parece sumamente importante. A ver. Vean los videos de Francisco Ariza, acerca de la ciclología. Francisco Ariza. Y bueno, ahí van a poder chequear que realmente son métodos interesantes, formas interesantes de poder entender lo que se llama la tradición primordial o la tradición unánime. ¿De dónde viene la tradición unánime? ¿Por qué? Vos hiciste referencia a la tradición unánime y a la ciclología en un programa. No sé si lo hiciste a propósito, sé que lo hiciste conscientemente porque sos un tipo muy estudioso, pero cuando se habló de von Däniken en el programa de Sala Franca, que estaba con Pablo Sadanian, que aprovecho para mandarle un saludo, gran amigo. Sí, le tenemos que mandar un saludo. Vos sabés que tenemos que mandar un saludo a varias personas, perdóname un minuto, que no me quiero acordar. A Pepe Pacheco Morales, también. Rubén Morales, Pacheco. Profesor Rubén Morales, Pepe Pacheco, al doctor Alejandro Parra, que se comunicó conmigo antes del programa, que hoy nos iba a escuchar, que te iba a escuchar. Mira que bien. Sí, yo quiero mandarle, obviamente, a las personas que mencionaste, y especialmente digo Rubén, porque bueno, han sufrido un accidente ahí con la esposa, sé que se está recuperando.
y Rubén siempre muy atento, ¿no? Muy atento. Sí, y otras personas que nos están escuchando, a las que seguramente en algún momento, si hay alguna otra oportunidad para continuar. Por supuesto que sí. Alguien me preguntó, mira, no me quiero olvidar, el programa anterior, si yo practicaba Aikido. Sí, yo practico Aikido, no recuerdo el nombre, Ana creo que era. Sí, con mi hermano hicimos Aikido acá en Mar del Plata. Bueno, no tiene que ver con el tema, pero no quería dejar de responder. Entonces, decía, vos hiciste alusión en el programa en el que estuviste con Sala Franca, cuando salió el tema de la astroarqueología, arqueoastronomía, neoarqueología, cuando se habla de Omdani, que vos dijiste, se habla de extraterrestres, pero a lo mejor se trata de otras humanidades. Sí, soy un creyente en eso. Un defensor de esa idea. Claro, fíjate que ese es un concepto en el que entra la ciclología, ¿no? Cuando se habla de los mamantaras, etcétera, etcétera. Yo creo que tienen que estudiarse con mayor profundidad. Yo creo que el ejemplo más claro, histórico, que tenemos de la ciclología es cuando los aztecas nos hablan del quinto hombre o de la quinta civilización. Yo ahí veo un ejemplo claro de una de las ideas que tengo, ¿no? Que existe otra civilización también. No, pero está bien, está bien, me parece totalmente legítimo el hecho de exponerlo y poder contrastar. Yo creo que el tema ufológico, o sea, si nos reducimos a discutir si era un pelícano, un misil, o que me parece que nos estamos perdiendo un montón de otras cosas. El árbol nos impide ver el bosque, exacto, señor. Exactamente, hay que ver el bosque, hay que tratar de ver el sistema completo. Preguntarnos por qué queda instalado lo que queda instalado. Exacto. ¿Por qué queda instalado esto y no otra cosa? Algo tiene que ver las formas, ¿no? ¿Qué representa el círculo? Exacto. ¿Qué representan otras figuras geométricas? El mito, lenguaje simbólico. Otra pregunta. Importante. Vos sabés que me haces recordar al mito del eterno retorno, la serpiente que se come la cola. Sí, claro. El reinicio de las civilizaciones, o el recambio. El mito del eterno... Bueno, viste que hay una gran discusión en la historiografía. Sí. Es el tema de si la historia es un círculo cerrado, si es una flecha del tiempo, como ha pretendido el occidente del enciclopedismo. Exacto. Yo me ubico más en lo que por ahí dicen personas como Mark Bloch, creo que es una espiral. O sea, creo que sí, hay un círculo, que hay una espiral también, que hay cosas que se repiten que no son exactamente iguales. El círculo significa un fin y tal vez un retorno, pero el espiral es algo infinito, algo que marca evolución. Sí, ahí tocaste otro concepto, ¿no? El de evolución, evolución y regreso. Yo creo que desde el punto de vista iniciático, fíjate que la evolución y el regreso no son antagónicos. Lo que desde el punto de vista profano podría ser antagónico. Y esto lo tenemos en el gráfico, esto creo que lo marca Guénon también, ¿no? El punto central, la caída cuando se va hacia el vértice, hacia el borde de la circunferencia. Y el evolucionar, ¿qué entendemos, por lo menos las personas de buena fe, digamos, qué entendemos por evolucionar? Ser mejores. Exacto. Y ser mejores, en definitiva, más igualitarios, más fraternos. No es volver al mismo tiempo al paraíso perdido, no es volver al centro. Entonces, evolución y regreso son dos caras de la misma moneda, o dos maneras de enfocar la cosa. Exacto. ¿No? Y tal vez el mito ovni de Kenneth Arnold, su apellido con nombre de águila,
los refutadores de leyendas, como diría Dolina, que sostienen que en vez de ser aviones eran pelícanos. Fíjate que están apareciendo aves, ¿no? Sí, sí. El número 9, la fiesta de San Juan, que es el límite, y a partir de ahí se entra hacia la oscuridad, y después, obviamente, de la puerta de los hombres a la puerta de los dioses, como diría René Guénon, pero después el otro límite es el otro trópico. O sea, los límites el Sol no puede sobrepasar el trópico de Cáncer, ni puede sobrepasar el trópico de Capricornio. Por eso las celebraciones, por eso el jugar con el fuego, ¿no? El fuego que alimentaba al Sol para que no se muera. Exacto. Y bueno, en definitiva creo que ese solo pasaje es muy rico. Por eso sigo pensando que el día fundante de la ufología como tal es el 24 de junio de 1947. Empieza la Guerra Fría también, fecha muy complicada. Sí, pero es el 24 de junio. Es el 24 de junio que nos remite a todas las otras... A todas las otras creencias y todas las otras historias, ¿no? Yo diría, vos sabés una cosa, Oscar Wilde diría, Dios nos está mirando, hagamos un buen show. Yo creo que ese gatopardismo del cual estuvimos hablando, ese eterno retorno del cual no podemos escapar, yo creo que también lleva a un límite de intelectualidad, de pensamiento en la parte de un pueblo. Vos fíjate que los pueblos fueron decayendo cuando no tuvieron más nada nuevo en qué pensar. Es mi idea esta, ojo. Sí, y cuando se rompió el cordón iniciático también. Exacto. Porque empieza, es como el hilo de Ariadna, ¿no? Claro, claro. Cuando se corta, o sea, mientras vos estás conectado a esa especie de cordón umbilical que es la cadena iniciática de oro, vos podés explorar, ¿no? Ahora, si cortás esa cadena, bueno, ahí tenemos terribles desbandes, cosas que hoy se ven como antagónicas, que no deberían ser antagónicas, ¿no? Que es una pena esa. Claro, porque en definitiva estamos viendo, como dirían los cabalistas, estamos viendo la apariencia, la realidad es más apofática, es más, estamos viendo una diversidad aparente, tenemos que descubrir, tratar de descubrir la unidad, ¿no? Exacto. Entonces, la verdad que desde este lado, ya te digo, este enfoque, lo que hicimos en su momento con Diego, que lo veníamos trabajando separadamente, porque vos sabés que yo cuando planteaba en algún congreso, yo por los 90, la fecha no es, hablando mal y pronto, la fecha no es moco de pavo, esta fecha está dando mucha información. No, bueno, sí, porque fue la primera vez que quedó... No, es otra cosa, otra cosa. Y bueno, entonces en un momento, ya te digo, cuando nos reunimos con Diego y coincidimos, porque él además venía estudiando ciertos ritos que tenían que ver con la sabiduría primordial en pueblos originarios. Fíjate que las fechas solsticiales las celebran todos los pueblos. Todos los pueblos. El sistema de creencias, ¿no? Todos los pueblos. Hasta marcaban la salida del sol exacta. ¿Qué sé yo? Tenemos Stonehenge en Inglaterra. Y tenemos muchas construcciones históricas que están basadas en salidas del sol. El Inti. Bueno, fíjate que las iglesias se orientan. A ver, la palabra orientar es oriente. Cuando uno dice se orienta, estás mirando hacia el oriente, ¿no? Exacto. Hacia el por donde sale el sol. Y muchas iglesias justamente se orientan hacia el este. Después, bueno, la modernidad hizo que un poco la geografía sagrada se pierda, pero fíjate que no es casual que muchas iglesias se construyeron sobre
otros viejos templos, y eso no es únicamente la aculturación o el dominio de querer barrer con una cultura anterior, porque está demostrado que muchas veces se construyó una iglesia en algún lugar donde no había nada, y esta especie de lugar en el que se adoraba ya estaba bajo tierra. Algo marcó también ahí para que se construyera. La geografía sagrada es algo que se estudia muy poco y que también tiende a ridiculizarse, ¿no? Sí. Por eso digo, el tema inclusive de muchos mensajes, muchas cuestiones, hay que tratar de decodificar qué es lo que nos trata de decir, ¿no? ¿Qué es lo que nos intenta decir? Y como siempre, como decíamos al principio, toda moneda verdadera, como decía Ortega y Gasset, creo que en el prólogo a La rebelión de las masas, toda moneda falsa circula sostenida por la verdadera. También tenemos contactados que no nos revelan nada, que realmente acerca de resolución de problemas que son acuciantes no dicen absolutamente nada nuevo, ¿no? Tenemos que estar en paz, sí, está bien. Y acabar con el hambre del mundo, sí, eso ya lo sabemos. Exacto. Pero bueno, esa es la moneda falsa que circula sostenida por la otra moneda, que es la verdadera, que tenemos que tratar de comprender, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Ahora, esto nos lleva a una lectura que no sé si todos podemos descifrar. Yo creo que cada uno tiene una pieza en este rompecabezas, ¿no? Qué importante es lo que estás diciendo, porque es tan así que cada uno tiene una pieza. Fíjate que, creo que lo dijimos en el programa pasado, ¿no? La naturaleza hace personas, hombres y mujeres. Después la cultura los divide en burgueses y proletarios, libres y esclavos. Pero en realidad eso no está en la naturaleza. Eso no está, eso no es así. Yo siempre recuerdo la famosa fotografía de la Tierra sacada un 24 de diciembre. Claro, del 68. Creo que por Apolo 8, me parece, Apolo 8, Apolo 9. Claro, uno de los Apolos anteriores, claro, al 11. Sí. Y justamente los astronautas dicen, ¿no? Como que qué hermosa que es, cuando ellos hablan, ¿no? Que hermosa que es la Tierra, no se ven los conflictos. No se ven los conflictos. Qué bueno sería que nos pudiéramos ver desde ahí, no para que desaparezcan las diferencias en una homogeneidad aburrida, sino para que justamente lo que vos me estás marcando, me parece que es sumamente importante, ¿no? Que del rompecabezas todos tenemos algo, y entonces creo que ahí está la clave. Somos todos necesarios, ¿viste? Exacto, señor. Esa frase terrible con la que a veces nos han educado. No, acá nadie es imprescindible. ¿Cómo nadie? ¿Qué estás diciendo? ¿Somos todos descartables? No somos todos necesarios. Cada cual tiene algo para dar. Claro. Cada cual tiene algo más allá de las religiones, el sistema de creencias que cada uno tenga, ¿no? Qué sé yo, uno recuerda la parábola de los talentos de Jesús, cuando el maestro de Galilea habla de los talentos que cada uno tiene, y cada uno tiene que ponerlo al servicio de los demás, porque el que se guarda su talento y lo entierra, ese es condenado, pero no por tener un solo talento, sino porque él también tenía que ponerlo al servicio. Vos sabés una cosa, cuando yo hablo de evolución, ¿no? Básicamente sería evolución pensante, no solo evolución de la naturaleza. Vos sabés que la Torre de Babel confundió los idiomas, se dice. Pero nosotros ahora tenemos una Torre de Babel más peligrosa que cambia los intelectos. A ver, es que la Torre de Babel... La Torre de Babel, yo creo que justamente como todo mito, que todo mito tiene una enorme verdad y es atemporal, cuando se confunden los idiomas, en realidad, a ver, vos sabés que yo soy creyente, hago esta aclaración por las dudas. Sí, señor. A ver, cuando digo creyente, yo profeso una religión. Bueno, podrían haberse comunicado por lengua de señas, de alguna forma se podrían... Claro, o sea que en realidad el mito está comunicando otra cosa, que es ese recorte
es ese recorte que cada uno hace, ¿no? ¿Cuántas veces, viste, 2, 3 personas estamos hablando de lo mismo y decimos, che, esto es una discusión babélica, nadie entiende nada? Porque exacto. tenemos esta cuestión polisémica, ¿no? Las palabras que significan varias cosas y cada cual toma. Entonces, ese esfuerzo por unir los pedazos, Sí. ¿no? Y ahí lo de los talentos, Sí. esto que vos decís que lo rescato. Y lo hemos hablado alguna vez con Rubén Morales. Yo los otros días le decía que yo lo que respeto mucho de Rubén es que Rubén, igual que vos, Mario, cuando hablan de algo, lo hacen entendible. No hacen esas charlas crípticas que uno... Yo estoy cansado de ver de escuchar por internet, unas charlas crípticas donde nadie entiende nada, y a veces uno ve opiniones donde dice, che, qué interesante que estuvo, no entendí, pero qué bien que habla. Eso no, Vos sabés, no tiene mucho sentido, vos sabés, ¿no? que Rubén habla mucho de la ufología emocional, ¿no? Sí, sí. Que es sí, la sí, unificación de amigos detrás de una búsqueda. A lo Yo a largo, Rubén le robé un concepto también. según, Sí. según el paso del tiempo, ¿no? Sí, Y Rubén vos sabés que yo digo que muchas veces tenemos que bajarnos de ese supuesto pedestal que nos pone la egolatría, que obviamente todos estamos atacados por este mal, menor o mayor medida, bajar para hacernos entendibles. Cuando hablamos, tenemos que hablar para que todos nos entiendan. Vos sabés que Borges decía, lo último que te digo, Borges decía, yo no escribo para todos, yo escribo para cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque se sabe que cada persona posee un intelecto y una forma de tener un criterio sobre algo que puede ser diametralmente opuesto al otro. Ahora, un poquito lo que estuvimos hablando con vos hoy, o sea, siempre hay cosas, factores que enriquecen, por más que piensen totalmente diferente. Sí, y además, ¿sabés qué? Decir, bueno, yo pienso esto y lo someto al escrutinio de los que están escuchando. Yo no, igual que vos, igual que Rubén, o sea, no pretendemos tener una verdad revelada. No, obvio. Lo que sí, hay una regla que me parece fundamental, que lo hemos hablado con vos muchas veces, con Rubén también, que es el principio de la buena fe. Lo que estamos diciendo acá lo decimos desde la buena fe y la honestidad intelectual. Después... Exacto. Sería algo así como nuestro leal saber y entender. Exactamente. Después alguno puede decir, che, no, mirá, hay un error metodológico en eso. Bueno, revisémoslo, ¿por qué no? Obvio. Sí, no hay ningún inconveniente. Obvio. Pero creo que eso es fundamental. Yo el concepto que le robé a Rubén, me acuerdo, año, creo que 96, una reunión que hubo en su casa, es lo de, cuando él mencionó la construcción vivencia ovni, a mí se me cerraron encajaron varias piezas del puzzle. La idea de la vivencia ovni, ¿no? No es un testimonio, es una vivencia. Sí. Y entonces, en el terreno y fíjate que la idea de la vivencia ovni de la cual hablaba Rubén ese día, mientras tomábamos un café, que éramos varios en su casa charlando, él había agarrado unos cuadernos de ufología y me impresionó porque Rubén había agarrado un texto en francés y lo traducía en forma simultánea. Él leía en francés, pero lo leía en castellano para nosotros, ¿no? Y la idea esta de la vivencia ovni, a mí me hizo profundizar este punto del que estamos hablando hoy. La vivencia de Arnold como emergente de toda una sociedad, como el emergente de parte de un pedazo de Occidente, ¿no? ¿Y por qué seguimos un lunes de carnaval, vos y yo, charlando de estas cosas? Claro, que vos ahí estás con la fiesta de la cerveza artesanal. Estoy acá con la fiesta de la cerveza, estoy esperando, te digo más, tengo a mi señora, me está esperando en la puerta de la radio, porque vamos a ir ahora a ver el espectáculo, a ver qué hay. Qué bueno, qué bueno. Estimado Carlos, de más está decirte muchísimas gracias, porque siempre te digo muchísimas gracias.
Yo con vos sos un tipo con el cual se aprende muchísimo, hermano. No, yo te agradezco a vos, te agradezco a vos, Mario, sinceramente, porque no sé si se aprende, no, uno expone lo que cree. Vos me haces acordar mucho, cuando estudiaba periodismo, yo seguía mucho a Jesús Quintero. Ajá. Y la forma de entrevistar que vos tenés me hace acordar mucho a Jesús Quintero, ¿no? Planteás el tema, permitís el desarrollo, haces la pregunta nuclear. Ujú. Eso es tan importante, porque a veces pasa que querés, uno no alcanza a redondear la idea, ¿viste? Exacto, sí, sí, pasa Vos sabés eso. que en el programa el 2 de febrero del año pasado, justamente en el canal de José Salafranca, él y Pablo Chadanian, que hicimos, Ajá, bueno, me tocó hablar un poco sobre el rol del divulgador. sí. Y entonces, Tenemos, escúchame bien, sí, sí, la próxima vez que te invite vamos a hablar del rol del divulgador. ¿Qué te parece? vale, me Lo parece dejamos importante. abierto así para el Dale, próximo dale, mes. ¿Te parece? dale. Me parece bárbaro porque ha sido muy atacado el divulgador. Y Sí, te redondeo con sí. esto. Y me acuerdo que estábamos hablando de David Berlo, de los diferentes, de Galaxia Gutenberg, estábamos hablando de los distintos comunicadores, etcétera, Ajá. etcétera, y cómo uno tiene la responsabilidad, bueno, de la que vamos a hablar en el otro programa. Ujú. Y había alguien en el chat que increpaba, bueno, pero para vos, las naves vienen de las Pléyades, digo, no estamos hablando de eso. O sea, ese no Bueno, es el bueno, punto. pero recordá que su interés era saber si venía de las Pléyades o no. Claro, Y por ahí no claro, tenía la claro. respuesta. No, pero es que yo tampoco la tengo, pero digo, me parece que es importante también Eh, no eh. mandar fruta, ¿viste? Entonces digo, bueno, no era el punto en Mira, ese momento. yo te Y comento yo agradezco algo. esto. Yo te comento algo que esto lo he hablado un montón de veces con Rubén, o sea, cuando hacemos Ríos ya 54, el café ufológico, bueno. Todavía mira, tengo dos ilusiones en mi vida. Una ilusión, un sueño del pibe lo hice, que fue navegar el Orinoco en Venezuela. El Qué bueno, segundo sí, sí. sueño del pibe, que es el más irrealizable, me parece, es viajar en plato volador. Y no me puedo sacar esa idea. Bueno, no está mal, no Quiero está ser, mal. no sé, un Daniel Fry, no sé. Tal vez en algún momento se me dé, ¿quién te dice? Y no sé si Sí, serán porque, de los Pléyades, pero claro, no, eso no lo sabemos. aunque estuve escuchando el idioma de los Pléyades, es realmente no sé, no lo tolero. Sí, sí, y hay algunos, a mí me causa mucha gracia algunos idiomas de supuestos extraterrestres que hablan con la sintaxis del español. Pero bueno, Vos ese sabés, también es otro vos tema. sabés que recuerdo yo un programa hace muchos años que empezaba diciendo un extraterrestre que hablaba y que decía Oma Oma yo, Oma Oma yo, pero nunca me pude enterar qué significa esto, Oma Oma yo. No, pero lo que pasa que, claro, que vos y yo seguramente no estamos preparados para ese mensaje. Entonces, por eso no nos dicen nada. Estimado Carlos, nos pasamos 10 minutos de la hora. No Bueno. hay ningún inconveniente porque con vos es un lujo hablar, hermano, es un lujo. Y ojo, estás invitado para el mes que viene, ¿eh? Bueno, Mario, Así muchísimas gracias. Un fuerte abrazo no, te quisiera tener para todos los todos. meses. Mientras existan noches de misterio, Carlos Matos va a estar acá, porque es un tipo... Hacemos un lugarcito. Para mí es un gustazo realmente. Y Dale, bueno, te agradezco a dale, vos, dale. a tu familia que te está bancando ahora en vez de ir a tomar cerveza, Sí. y a la gente de la radio. Carlos, te dejo un fuerte abrazo y un muchas gracias. No, gracias a vos. Un abrazo, Mario. Buenas Nos vemos. noches. Chau. Buenas noches. Muy buena semana.